Literatura latinoamericana y el boom latinoamericano. ¿Qué fue el boom latinoamericano? Fue un fenómeno literario y editorial surgido en los años 60 y 70 en el siglo XX en América Latina. En este periodo, un grupo de jóvenes autores rompieron con esquemas de tradición de esta literatura o de toda la literatura que hasta el momento se había creado y comienzan a crear lo que es nuevos estilos literarios como el realismo mágico y pues con toda una riqueza narrativa que de alguna manera se alejaba un poco de lo que eran los cimientos de la literatura desde Europa. Tenemos antecedentes históricos, están estrechamente vinculados a la tensión política vivida durante los años de 1960 y 1970. El clima político fuertemente influenciado por la Guerra Fría sirvió antesala para los escritores del boom latinoamericano. Entonces, para tener un poco en cuenta, el boom latinoamericano se desarrolla después de unos hechos históricos que pues pretenden que de pronto Latinoamérica salga de esa cuestión oscura, de esa cuestión devastadora de algunas guerras. Entonces comienzan a imponerse o comienza a darse esa ideología que después se llamaría como el boom latinoamericano. La mayor atención prestada a los novelistas latinoamericanos y su éxito internacional en la década de 1960 fue el fenómeno que conoció el boom, lo que principalmente centró la atención del mundo sobre América. Entonces, por fin, lo que era América o los latinoamericanos tenían un papel importante en lo que era la escritura y la literatura. Entonces tenemos los orígenes, aunque la mayoría de los críticos coinciden que el boom comenzó en algún momento en 1960, hay cierto desacuerdo en cuanto a la obra que debe ser considerada como la primera novela del boom latinoamericano. Entonces algunos indican pues que comienza con Julio Cortázar y su obra Rayuela, y otros indican que Vargas Llosa con su obra La ciudad y los perros. Los representantes más importantes del boom latinoamericano afirman que eran huérfanos de generación literaria, es decir, que no pertenecían de alguna manera a alguna influencia, a algún movimiento literario, a alguna corriente literaria. ¿Listo? Sin embargo, muchos reconocieron que a partir de lo que era el estilo literario de los vanguardistas comenzaron a darse algunas bases para lo que iba a ser el boom latinoamericano y la literatura latinoamericana. Características. Las características fundamentales de esta corriente fueron una mirada del mundo parándose en la misma tierra, en las raíces y en las tradiciones. Esto lo que quiere decir es que básicamente iban a hablar de lo que era Latinoamérica, de lo que era cada uno de los países, ¿sí?, de Latinoamérica. Entonces comenzábamos a hablar de una identidad cultural a partir de este tipo de literatura. Entonces se vieron como características importantes, y es que rompieron con esa esquema o esa tradición de la estructura del cuento. Entonces no era un cuento lineal, sino que era un cuento que podía comenzar con el final y terminar por el principio, por así decirlo. Tenían una cantidad de juegos, de palabras, de una lingüística muy segura de lo que era la cultura latinoamericana. Otras características notables del boom latinoamericano son el tratamiento de los ajustes tanto en lo rural y urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en la historia y la política, así como la identidad nacional y el conocimiento del hemisferio en todo el mundo. Entonces comienzan a abarcar temáticas realistas en las novelas de lo que era América Latina. Y tenemos a sus representantes, tenemos entonces a Julio Cortázar. Digamos que estos representantes de lo que era el boom latinoamericano ganaron una infinidad, digamos, de premios por su escritura. Tenemos a Gabriel García Márquez, tenemos a Carlos Fuentes, que es mexicano, y tenemos a Mario Vargas Llosa.
Cada uno de esos autores pues tenían un estilo de escritura representativo de lo que era Latinoamérica, revolucionario. Entonces, esta idea de lo que era la literatura latinoamericana y los novelistas del boom vinieron a abrir lo que era el arte de la literatura desde Latinoamérica.